Buenas tardes, señores, ¿cómo están ustedes? Por favor, confirmen si se escucha bien el audio. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Cómo estás, José? Bien. En la clase anterior habíamos estado viendo justamente la gestión de la configuración. Habíamos visto la gestión de los incidentes y la gestión de los problemas. La clase de hoy vamos a tocar, porque son temas bastante sencillos, vamos a tocar igual 3 temas, ¿de acuerdo? El primero de ellos es la gestión del cambio. ¿Cómo estás, César? La gestión del cambio. Para entender esto de la gestión del cambio, tenemos que primero hacernos un cuestionamiento. Y es, oye, imaginemos lo siguiente, ¿no? Por una cuestión de estrategia de negocio, por una cuestión de necesidad de la organización, se ha decidido modificar alguna aplicación, algún entorno que ya tenemos instalado. Ojo, que ya tenemos instalado. ¿Qué factores deberíamos tener en cuenta para que este cambio que estamos haciendo en este nuevo entorno, en esta nueva aplicación, realmente también sea correctamente gestionado? Es decir, más allá de la configuración, equipamiento, más allá de los incidentes y problemas, que es la parte de la molestia de los usuarios, vamos a hacer un cambio en la organización, vamos a hacer un cambio, una actualización, una modificación de un aplicativo que tenemos. Por ende, este cambio también tiene que estar documentado, tiene que tener seguimiento, tiene que tener supervisión. Es por eso de que es importante partir por este elemento que es las terminologías. Primero, ¿a qué denominamos cambio? Cambio podemos denominar a un agregado, a una modificación o a una eliminación respecto a algo que ya teníamos establecido. Bajo este concepto hablamos de las líneas de base. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente este tema va al concepto que es la arquitectura de softwares, porque también la gestión del cambio puede darse a nivel de componentes. Ahora, este cambio muchas veces se da por una solicitud, y esa solicitud se denomina RFC, que es la solicitud de cambio, en la cual el usuario o la persona interesada en este cambio determina el fundamento del cambio. Es decir, no solamente vas a decir hay que cambiar, sino hay que fundamentar el cambio. En algunas organizaciones, estos cambios son programados. Es decir, estos cambios se programan, puede ser semestralmente, puede ser anualmente, y bajo este concepto de programa adelantado de cambio, yo no espero que algo se malogre, yo voy adelantándome a los hechos. Para que este cambio sea exitoso en las organizaciones, es bueno implementar un grupo de personas que conozcan sobre el tema materia de cambio, que se llama el Comité de Asesoramiento en Cambios, y elemental es que este comité conozca cuál es la envergadura e impacto del cambio dentro de la organización. Este comité de asesoramiento de cambios es secundado, ¿de acuerdo? Es secundado por el comité de emergencia. Adelante. ¿Alguien? Profesor, profesor, ¿me escucha? Adelante, Rafael, ¿cómo estás? Profesor, ¿qué tal? Profesor, disculpe, ¿me podría, lo que pasa es que ahora estoy en el trabajo y tengo bastante carga ahora. ¿Usted cree que me podría considerar asistencia? Es que tengo para rato todavía. No creo que pueda Ok, ser muy Rafael, no tiempo. te preocupes, pero no te olvides de visionar el video.
Sí, sí, profesor, listo. Muchas gracias. Ok, vale, no se preocupe. Bien. Esos avisos que a veces por trabajo, pásenmelo por interno, por favor, siempre por interno. Tranquilos, yo le respondo, ahí por mensajería interna. Bien. El comité de emergencia es un comité que se forma, como su mismo nombre dice, por un elemento, un evento que sucede de la nada, que sucede intempestivamente. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener un comité de emergencia de cambio. Un minuto, por favor, señores. Un minutito, por favor, es un cibertejo. Mil disculpas, era justamente el tema de la asistencia. Bien, acabo de marcar asistencia para ustedes también. Entonces, el comité de emergencia es un comité que se activa cuando, como su nombre dice, existe un incidente que obliga a hacer un cambio. Ahora, una solicitud de cambio es lo que inicia este proceso. La solicitud de cambio son documentos del tipo formal que deben estar establecidos dentro de la organización y que deben contener con precisión qué es lo que se requiere como cambio para poder hacer la modificación y posterior configuración de cada uno de los elementos. Existen diferentes tipos de solicitudes de cambio. Ojo, puede ser un documento formal de solicitud de cambio, que es un RFC, en el cual un usuario indica que existen ciertas falencias en su equipo o en un aplicativo, se hace el análisis y se implementa. Puede ser por una llamada al centro de atención de usuarios, que es el Service Desk, ya no es un documento formal, sino es una llamada. Este centro de atención registra la solicitud de cambio, por ende, quien genera la solicitud de cambio
a nivel de registro es el centro de atención, o puede ser un cambio que deviene por el inicio de un proyecto, es decir, en virtud a un nuevo proyecto, a un nuevo entorno, es de que se genere este cambio. Ahora bien, estas solicitudes de cambio, sea registrada por el propio usuario, sea por un proyecto o sea por el centro de atención, deben ser debidamente autorizadas. Es decir, tiene que tener un proceso de validación del cambio que permita a la organización definir de una manera única, ¿sí?, de una manera estándar, cuál es el mecanismo que debe proceder para autorizar el cambio. Es decir, no solo basta que existe una solicitud, la solicitud va a tener un procesamiento, y el procesamiento va desde las factibilidades técnicas hasta las factibilidades económicas para realizar ese cambio. Entonces es muy importante tener en consideración estos dos componentes: la viabilidad técnica, es decir, si se puede hacer ese cambio, y también la viabilidad del tipo económica, es decir, si existe el financiamiento para efectuar ese cambio. Cabe indicar de que existen los tipos de cambio. Un cambio normal se puede entender como un cambio que será dependiendo de las políticas propias de la organización. Ejemplo, vamos a determinar un cambio en el software de facturación debido a que la normatividad hoy nos exige tener el concepto de facturación electrónica. Entonces no tendríamos ningún inconveniente. Ahora, estos cambios muchas veces, dependiendo de la priorización, se determinan como cambios que deben ser de naturaleza urgente. Es decir, este cambio, por ejemplo, en tema de facturación electrónica, no es normativo, o sea que no tendríamos ningún inconveniente de hacerlo de acá a 30 días, 60 días, porque lo tenemos programados. Pero podrían haber otros cambios o modificaciones dentro de la plataforma, como les decía, sea de hardware o sea de software, que obligue a que este cambio sea evaluado con un elemento de alta urgencia. Un ejemplo, el tema de que en este momento exista una normatividad que obligue a las empresas a que su sistema de planillas en recursos humanos considere la evaluación de seguridad y salud en el trabajo para que todos aquellos trabajadores que estén enfermos por COVID automáticamente sean reportados al Ministerio de Salud. Eso no va a esperar 6 meses. Muchas veces la normativa es estricta y te da plazos muy cortos, por lo tanto ahí se establece el concepto de una urgencia alta. Ahora, muchos cambios pueden resultar ser recurrentes en la organización, continuamente se hacen estos cambios. Por lo tanto, este cambio ya es un cambio de naturaleza estándar, es decir, periódicamente, por ejemplo, cada 3 meses o cada 6 meses, en una empresa se tienen que hacer estos cambios, por ejemplo, de teclados, de mouse, que se dan en algunas empresas. Por ejemplo, en una editorial o en una empresa que hace tipografías, los cambios de equipamientos periféricos se hacen cada 6 meses o se deberían hacer cada 6 meses. Estos cambios ya son recurrentes, por lo tanto, ya no son cambios que deban ser tratados de una manera especialísima, sino son cambios estándares que se dan cada cierto tiempo. La periodicidad del cambio puede ser semanal, quincenal, semestral, etc. Bien, ahora, existen también algunos cambios llamados cambios de emergencia. Estos cambios de emergencia se dan cuando en algún momento sucede un error, sucede una incidencia. Y estos elementos deben ser tratados con mucho cuidado. Recuerden que no son ni cambios normales, ni son cambios estandarizados.
Son cambios que nacen por un elemento que es una incidencia o una emergencia. Por lo tanto, muchos de esos cambios se hacen, como se dice comúnmente, a la mano, es decir, se hacen de forma rápida, pero ojo, estos cambios también deberían poco más adelante documentarse para tener un histórico que alimente la base de conocimiento y la base de configuración. Esos procedimientos respecto a los cambios de emergencia deben ser claros también para la organización. Ejemplo, se malogró mi disco duro. No voy a esperar pues una semana, 2 semanas, como sería un cambio normal. O de repente en alguna empresa en un cambio estándar se hace el cambio de equipo cada 2 años. Ese es un cambio de emergencia. ¿Alguna pregunta, señores?
Se colgó, señores, mil disculpas. Pensé que estaba hablando. Ya ves, no avisan ustedes. ¿Cuáles son las consideraciones que se tienen que tener en los cambios? Decíamos. Las consideraciones que tenemos que tener en los cambios son que tenemos que tener niveles de autorización definidos. Estos niveles de autorización definidos deben establecerse en relación al comité de cambios. Y nadie lo escuchaba, sí pues Marisa, y nadie me avisa, lo peor de todo. Este comité de cambios delega, ojo, delega esas funciones al comité de emergencia. Por lo tanto, el comité de emergencia ejecuta estos cambios, prueba estos cambios, identifica cuáles son los riesgos de hacer el cambio. Y ojo, si el cambio no funcionara, si el cambio fallare por algún motivo, se debe tener una estrategia de back out, es decir, regresar al elemento anterior, un plan de retorno. No es conveniente parchar lo parchado. Es decir, si yo tengo un incidente que genera un cambio y este cambio no funciona, no es de que voy a hacer un cambio para el cambio. Debo regresar a la versión anterior y generar una versión de cambio sobre la versión anterior. O sea, no es conveniente por ninguna circunstancia que hagamos versiones del cambio y del cambio del cambio y del cambio del cambio del cambio. Siempre se recomienda que regresemos a la versión antes del cambio. Por eso se llama plan de retorno. ¿Para qué? Para que el cambio realmente surte efecto en lo que nosotros estamos estableciendo. Ejemplo, se malogró el disco duro. Compramos un disco duro, instalamos el aplicativo, igual sigue fallando. ¿Qué hacemos? Regresamos al disco duro anterior y verificamos, hacemos un diagnóstico. ¿Por qué no está funcionando? El nuevo dispositivo que hemos instalado, ¿por qué no está funcionando? No es que dejemos el dispositivo que ya se instaló. Verificamos desde cero, si se quiere llamar así, para dar un remedio total a lo que estamos nosotros analizando. Ahora, ¿cuáles son las actividades que nosotros tenemos que hacer en la gestión del cambio? Primero tenemos que tener una planificación del cambio. Es decir, los cambios normales y hasta los cambios del tipo estándar pueden tener una planificación del cambio. Y esta planificación tiene que tener un calendario. Porque la gente tiene que estar enterada en qué momento vamos a ejecutar una modificación, una eliminación de un componente físico, de un componente lógico dentro de nuestra arquitectura. Y esta calendarización tiene que ser comunicada a todo el personal que va a ser afectado por este cambio. Tomando en consideración esa comunicación, se autoriza el cambio, se toma la decisión y se autoriza que se efectúe el cambio. Pero antes de hacer el cambio propiamente dicho, lo que nos hacemos nosotros es asegurar, verificamos si tenemos un plan de recuperación. ¿Qué pasa si no funciona? Tomando en consideración eso, ejecutamos el cambio y hacemos nuestra medición y control. Si ha funcionado o no ha funcionado el cambio que se ha implementado. Con esa información se generan los reportes a la gerencia y se verifica después del reporte de la gerencia, siempre con la etapa de seguimiento, si los cambios han sido los adecuados. Funciona, sí funciona, pero ¿fue el mejor cambio? ¿Fue el adecuado? Porque nosotros siempre tenemos que establecer políticas de mejora continua en los procesos que hacemos dentro de la organización. Es por eso que decimos que la gestión del cambio siempre tiene que tener como base
la generación de una solicitud de cambio. Esta solicitud de cambio las registramos, las revisamos, examinamos si es posible hacer el cambio. Si es posible, autorizamos el cambio y con eso damos respuesta, ¿de acuerdo? Y proponemos cuáles son los tipos de cambio. Si es que hacemos el cambio, actualizamos nuestra planificación, lo calendarizamos, qué día se va a hacer, quién lo va a hacer, cuáles son las áreas afectadas. Coordinamos con esas áreas la implementación. Se efectúa el cambio y se hace una revisión y cierre de registro de este cambio. Ahora, bajo este elemento, nosotros también tenemos documentación que vamos a crear. Recuerden muchas veces, la solicitud, una vez de que se ha hecho el cambio, la solicitud de despliegue de este cambio debe estar aprobada. Ahora, con esta solicitud aprobada de cambio, que son en las solicitudes de gestión programadas, se hace una propuesta de implementación de cambios. Esto es a nivel de proyectos. Y se revisan nuevamente los requerimientos, se analiza cuál es el impacto de este requerimiento y de acuerdo a eso se generan las órdenes de trabajo, se autorizan los cambios en la fecha y hora programada, se coordina la implementación del cambio y se revisa que el cambio haya surtido efecto. Entonces, esto sucede cuando la solicitud es de una naturaleza estándar. Pero cuando el cambio tiene una naturaleza de emergencia, ¿de acuerdo? Se revisa el cambio, miren, se revisa el cambio, aquí hay que ser completamente fluidos en el proceso, de frente se asigna el trabajo y se genera el cierre, es decir, aquí toda esta responsabilidad depende del comité de emergencia. El comité de emergencia revisa y aprueba este cambio, esta solicitud de cambio y de frente asigna la labor a una empresa especialista o a un personal para que ejecute el cambio. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hemos hablado en la clase acerca del comité de cambios y hemos sacado del comité de emergencia. El comité de cambios es un comité que evalúa los cambios. Y dependiendo de las solicitudes de cambio, realiza esta revisión de estas solicitudes y va viendo qué cambios son necesarios y qué cambios no son necesarios. Es por eso que se dice que el comité de cambios autoriza y rechaza los cambios. Ahora bien, ¿quiénes conforman este comité? En una organización que tiene cimentado el concepto de ITIL, lo puede conformar los clientes o alguien que represente a los usuarios, los desarrolladores. Por ejemplo, estamos viendo una aplicación porque también hay que escuchar cuál es la opción, si se puede hacer eso en el tiempo estimado. También deberíamos contar con especialistas técnicos, alguien que ejecute la tarea, personal de operaciones. Si en caso se tiene que hacer una instalación a nivel de servicios, algún personal responsable de instalaciones. Puede también este comité estar conformado por aquellos que nos dan algún aprovisionamiento externo, los proveedores externos, los que nos dan alguna funcionalidad. Puede también ser conformado por los miembros del Service Desk, dependiendo del nivel de servicio al cual va a afectar el cambio.
y de las personas que ven continuamente los problemas. Recuerden lo siguiente, el comité de emergencia está dentro, ojo, está dentro del comité de cambios. Es decir, el comité de emergencia es un comité chiquito que pertenece al comité de cambios. Y es justamente este comité de cambios de emergencia el que debe aprobar o rechazar los cambios de emergencia. No hay que esperar que se reúna todavía todo el comité de cambios. Alguien me pregunta, profesor, ¿y quiénes conforman el comité de emergencia? Depende del tipo de emergencia. Por ejemplo, si de repente fuera una falla en software, tendría que estar el desarrollador, tendría que estar el personal de instalación y probablemente el personal de gestión de problemas. Si fuera un tema en hardware, probablemente estaría pues de repente los especialistas técnicos, por ahí de repente el proveedor, porque de repente el servicio está trabajando con alguna marca en particular, y de repente pues el gestor de problemas. Depende del tipo de cambio que se va a efectuar a nivel de emergencia, es de que se convoca al comité de emergencia y cambios. Al igual que todo proceso, este proceso también tiene indicadores de rendimiento. ¿Cuáles son los indicadores que deberíamos tener en consideración dentro del comité de cambios? Por ejemplo, el número de cambios implementados en un determinado periodo. ¿Cuántos cambios hemos hecho? Y eso puede ser desglosado pues, por usuario, por mejoras, por área, por incidentes, por problemas nuevos, por cambios de emergencia. Otro indicador puede ser los cambios que se han realizado con éxito. Y otro puede ser los cambios en los cuales hemos tenido que retroceder a la versión anterior, indicando el motivo, el por qué. Ahora, también puede ser que este cambio obedezca a un incidente, por lo tanto podemos ver cuáles son los incidentes que han generado mayor cantidad de cambios dentro de la organización. En conclusión, ¿qué podemos decir? La gestión de cambios sirve a la organización para poder estimar el impacto del cambio que se tiene dentro de la organización cuando se trate no solamente de software, sino también de hardware, identificando que existe un nivel de responsabilidad en el cambio y este nivel de responsabilidad lo asume el comité de cambios. Cuando el cambio se tiene que realizar de emergencia, esta responsabilidad la asume el comité de cambios de emergencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Bien. Este cambio, o estos cambios, nos conllevan a analizar lo que se llama las versiones. ¿Qué sucede? Cuando hacemos un cambio, tenemos versionamiento. Cuando hacemos una compra, también tenemos versiones de licencias. Entonces, ¿qué pasa cuando el software o el hardware que tenemos dentro de la organización cambia con el tiempo? Debo tener un registro de estos cambios, debo tener un registro de cuándo se instaló, por ejemplo, la versión número 10 de Windows, o qué versión estoy utilizando determinados aplicativos. Y la respuesta es claro, claro que sí, debo tenerlo. Pero ¿por qué debo tener esto? Porque nos va a permitir nuevamente dar un mejor soporte al personal, a nuestros usuarios. Y para tener esto más claro, tenemos que igual tener algunos elementos. ¿Qué es una versión? Una versión es una identificación de una forma particular que se tiene dentro de un determinado contexto. Es decir, cambió. Ya, hay que cambiar, pero ¿a qué cambió? Hay que darle un número de versión. Este número de versión muchas veces comprende pues de que se van a estructurar diferentes elementos a nivel de la configuración. Y es por eso que en esta configuración se deben establecer elementos que permitan
gestionar de mejor manera esta configuración. Y esta configuración nos conlleva el concepto, pues, de la línea de base, es decir, con qué software ingresó, por ejemplo, o con qué versión de hardware ingresó. ¿Me acuerdo? Porque hasta inclusive algunos hardware pueden tener algún tipo de versión. Y si en caso se hizo un cambio, ¿qué pasó? ¿Qué cambiamos? Y ese cambio nos llevó a una nueva versión o no nos llevó a una nueva versión. Por otro lado, también tenemos que tener en claro que este cambio de versión se denomina variante. Esta variante es una versión del componente, muchas veces, que evoluciona por separado, se dice. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la misma versión, pero puedes tener alguna variación muy especial dentro de las versiones que se presentan. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la versión de Windows 8.1, es una variante. La estándar es la 8, y en mi organización trabajamos con Windows 8, perfecto, pero la versión 8.1 es una versión especialísima para un tipo de gestión que nosotros tenemos, pero no está estandarizada en la empresa. O sea, no lo tienen todas las máquinas de la empresa. Estas variantes, tanto de versionamiento como variante solamente, deben estar debidamente documentadas. Es por eso que en cada organización es necesario que tengamos una biblioteca de software definida, donde van a estar todos los manuales físicos o electrónicos, ¿de acuerdo? De las configuraciones que tenemos por cada software que nosotros pudiéramos tener. Inclusive, los manuales de usuario de hardware, cuando te venden un servidor, te venden muchas veces los manuales electrónicos de ese servidor. Eso también debería estar almacenado en la biblioteca de software definitiva. Muchos dicen, pero lo que pasa es que solamente ve software. Lo que pasa es que debemos trabajarlo como una biblioteca integral, donde definitivamente nosotros tenemos los softwares, ¿de acuerdo?, asociados a los componentes, pero tenemos que tener una biblioteca técnica que nos permita tener todos estos elementos debidamente agrupados. Ahora, en muchas organizaciones también tenemos los almacenes de hardware definitivo, es decir, son los almacenes en los cuales nosotros tenemos los repuestos, las piezas que podemos utilizar para el sostenimiento o mantenimiento de los diferentes equipos. Estos también deben estar debidamente inventariados. ¿Cuáles son los tipos de versiones que nosotros debemos tener en consideración para hacer una correcta construcción de esta configuración de versiones? Primero, debemos entender de que existen lo que se llama despliegue de versiones importantes. A esas versiones importantes le llamamos, ¿sí?, versiones mayores, tanto en hardware como en software. Es decir, versión 7. Oye, hemos hecho cambios importantes en esta versión. Entonces ya no es la versión siguiente, ya no será la 7.1, será la versión 8. Porque hemos hecho cambios importantes, porque se han eliminado errores, de repente se han implementado algunas cosas adicionales. Ahora, también tenemos versiones menores, cambios de versión, pero que nos obligan, es lo mismo, pero se ha hecho solamente algunas mejoras menores. Y ahí tenemos, pues, la versión 7, era la que estaba funcionando, 7.0. Un cambio menor debería identificarse como una versión 7.1, 7.2, 7.3, lo que nos permite decir que estamos trabajando bajo la misma versión, pero con una actualización de índole menor en la misma versión. ¿Sí? Ahora, muchas veces, cuando nosotros, por X motivo, por un tema de cambio, se hace una reparación de emergencia aprobada por el comité de emergencia, también estas deberían ser implementadas como versiones, a pesar de ser muchas veces reparaciones de emergencia. No hemos cambiado de versión, solamente
hemos hecho una reinstalación o una recodificación. Hemos vuelto a compilar el código. Ok, no se ha hecho nada, solamente hemos revisado y hay un cambio menor, mucho menor. Entonces es una reparación de emergencia. En algunas organizaciones las reparaciones de emergencia también las codifican y es por eso que ustedes en algunos software van a encontrar la versión 7.0.1. Entonces es una reparación de emergencia. Ahora, muchas veces también los tipos de versiones se dividen en dos grandes componentes. Según el número de cambios que se realizan, existen las versiones delta, ojo, en la cual esta versión delta solo contiene los cambios que se han realizado. Es decir, solo contiene la porción de código o el hardware que se ha cambiado, solamente esa pequeña porción. ¿Sí? Ojo, no es posible muchas veces al tener una versión delta probar todos los componentes de forma continua. En muchas otras organizaciones utilizan por el tener el tipo de versión completa. ¿Qué significa? Que es, tengo mi cambio, pero mi cambio está enlazado al software completo. O sea, no tengo una versión solamente del cambio. O sea, no tengo una versión incremental. Tengo una versión completa de todo el aplicativo, por ejemplo, de todo el software. Porque en algún caso muchas veces, sí, acá está el cambio. Acá tenemos las líneas de código o el ejecutable solo del cambio. Si eso te estuvieran entregando sería la versión delta, el famoso pack. Es decir, con este pack se va a actualizar. Estás entregándome una versión delta. Ahora, si queremos trabajar de manera organizada, se recomienda utilizar versiones completas. Acá está la versión del pack, pero también está todo el software completo. Eso nos garantiza que tengamos una mejor fiabilidad de los aplicativos que tenemos implementados. Ahora, por otro lado, también tenemos los paquetes de versiones. Muchas veces ya no solamente colocamos el paquetito con la versión delta ni la versión completa, sino tenemos los paquetes de versiones. Versión 1, acá está la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4, y todas las tenemos empaquetadas. Es decir, tenemos un software con todas sus versiones y también tenemos con todos los cambios que se hayan podido implementar. Para entender esto, he preparado una pequeña gráfica. Si hagamos de la versión delta, hablamos solamente de un pequeño cambio que está dentro de un software. Una versión completa implica el software más todas las versiones delta que pudieran tener. Recuerden que la versión delta solamente se maneja de una manera singular. En una versión completa tendríamos todas las versiones deltas más el aplicativo. Pero si hablamos de un paquete de versiones, ya estamos hablando de todos los paquetes de las versiones completas que pudiéramos nosotros tener dentro de la organización. ¿Por qué es importante tener este concepto de versiones? Porque nos permite a nosotros tener una biblioteca que almacene y que nos permita recuperar, si en caso tuviera que hacerse una reinstalación o una adecuación de un aplicativo, nos permite tener una biblioteca que tiene toda la información de lo que se ha hecho dentro de la organización. Ejemplo, tenemos un ERP, ok, tenemos la versión que hemos instalado y la versión, se me ocurre, ¿no? Odoo versión 14.1 para nuestro negocio. Pero tuvimos que hacer unos cambios. Nos preguntamos, ¿el cambio fue mayor, fue menor? Fue menor. Entonces, vayamos a la versión 14.2 y 14.3 y 14.4 si fueron cambios menores, actualizaciones, a una pequeña modificación. Oye, pero nuestra aplicación y esos cambios son mayores. Ya hemos hecho varias correcciones. Entonces, mejor le subimos de versión. Ya no va a ser la versión 14 que usemos, sino la versión 15. Tener todo esto, ¿cómo lo guardamos? Si lo guardamos solamente por versiones pequeñitas, versión delta. Si guardamos la versión
del ODO 14 más el paquete 1 más el paquete 2 más el paquete 3, de hecho, estamos hablando de una versión completa. Pero si estamos hablando de un paquete completo, estamos hablando de la versión 14 de ODO más la versión 15 de ODO. Esa es la gestión de versiones, señores. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora tenemos y para terminar, tenemos nuestro tercer tema, que es la gestión de la capacidad. Es importante darnos cuenta de que las organizaciones de TI tienen que atender muchos requerimientos. Entonces, ojo, estos requerimientos obedecen a peticiones de los usuarios. Pero muchos de estos requerimientos justamente se dan por esto. Oye, tengo los recursos adecuados para poder atender las diferentes expectativas, necesidades de mis usuarios, controlo de manera correcta. Tengo que decir, tengo la disponibilidad de equipamiento necesario o de software necesario para atender a mis usuarios. A eso se llama la gestión de la capacidad. La gestión de la capacidad entonces empieza a analizar el uso correcto de los recursos que tenemos en el área de TI en favor de la organización. Y la gestión de la capacidad comienza con un elemento muy simple. ¿Cuál es tu core de negocio? ¿Cuál es la necesidad de tu organización? ¿Qué necesitas? Y para poder nosotros establecer qué es lo que debe tener una organización, lo primero que tenemos que observar es su plan estratégico empresarial. ¿A qué se dedica? ¿Cuánto va a crecer? En la actualidad somos 5 empleados. Ok, felicitaciones. ¿Necesito 5 máquinas? De repente no, de repente necesitas 6, 7. ¿Pero por qué más? Porque tengo que tener una máquina, por si acaso, para atender algún requerimiento cuando alguna máquina se malogre. ¿El espacio es suficiente? No, pensamos crecer. Entonces también tengo que revisar mi plan empresarial, mi plan de expansión empresarial. Tengo que revisar si esta empresa hoy día tiene 5 empleados, en cuánto tiempo va a tener 10, en cuánto tiempo va a tener 15, si vamos a trabajar solamente en un local. También tengo que preguntarle cuál es su estrategia de TI o estrategia de implementación de servicios, qué cosa vamos a ofrecer. Y dependiendo de esta estrategia, es de que también tenemos que revisar en cuánto tiempo se va a generar esa estrategia. Es decir, no, las máquinas en este momento las utilizamos solamente como para nivel Office, ofimática. Pero estamos seguros que de acá a 3 o 4 meses, ¿de acuerdo? Vamos a implementar un ERP. Entonces ya tengo que pensar que la gestión de la capacidad en mi organización tiene que apuntar a que de acá a 4 meses el equipamiento, la disposición de los elementos que yo tengo a nivel de TI tienen que cubrir esas expectativas. Por lo tanto, ¿qué tengo que revisar? Mi plan empresarial y mi plan, ¿sí?, de empresa basados en TI. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de la capacidad? El objetivo es de que los usuarios realmente puedan tener justamente la disponibilidad de equipamiento adecuado para cubrir con no solamente sus necesidades actuales, sino también sus necesidades futuras. Y que todo el equipamiento pueda trabajar adecuadamente. Oye, esto lo vemos hoy en día constantemente. ¿Cuántos megas tienes contratados en tu casa? Tengo 20. Ok. Si fueras tú solo no habría ningún problema. Tu equipamiento, tu capacidad contratada sería la adecuada. Pero se conecta tu papá, se conecta tu mamá, se conecta tu hermano, te conectas tú, se conecta tu sobrino. Entonces,
ya no tienes la capacidad para poder atender de una manera adecuada los requerimientos que tienen en tu casa respecto a conexión de internet. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Incrementar. Entonces, por eso justamente la gestión de la capacidad mide eso y lo mide mediante un diagnóstico. Vamos midiendo mediante diagnóstico. Les hablo de internet y lo mismo que en internet se puede ver en el tema de procesamiento de equipamiento. Oye, vamos a comprar una máquina. ¿Para qué lo vamos a comprar? ¿En qué servicios se van a usar? Es una máquina para arquitectura. Ah, necesita tener una tarjeta de video independiente. ¿Por qué? Porque en arquitectura se hace mucho render y necesita más memoria de gestión de video. Y si fuera el caso, ya la compré. Ah, entonces tengo que evaluar el impacto del cambio. Y si este cambio va a estar orientado a la capacidad que yo requiero a futuro sobre un determinado equipamiento. Es por eso que la gestión de la capacidad debe tratar o debe trabajar de una manera proactiva, es decir, debe adelantarse. No debe esperar que te digan, oye, el internet está lento, como para que tú digas, oye, verdad, no tanta gente estamos conectados simultáneamente. La proactividad en la gestión de la capacidad es muy importante, porque nos permite mantener un estándar que le permita a su vez a los usuarios trabajar de manera adecuada en los diferentes elementos que ellos tienen. Entonces, esta gestión de capacidad implica un compromiso a nivel de toda la organización. Y este compromiso implica hacer un análisis y diagnóstico del hardware que tenemos, de los periféricos que tenemos, del software que tenemos y hasta también de los recursos humanos. Oye, somos 120 empleados y solamente son 3 personas en el área de soporte. No tenemos la capacidad para atender a tantos usuarios. O sea, cuando hablamos de la gestión de la capacidad, no solamente hablamos de hardware. Si este hardware funciona o no funciona para los requerimientos que tenemos. No solamente hablamos, pues, de los periféricos, por ejemplo. Oye, el lector de huella, el lector dactilar para ingreso. Nos sucedió en el hospital de Tacna. El hospital de Tacna tenía 800 empleados y solo querían colocar 2 lectores biométricos para tomar asistencia. Y de los 800 empleados entraban en 2 turnos, literal. Esos 2 lectores tenían que trabajar para 400 personas, es decir, 200 personas cada uno de los lectores. La pregunta era simple: ¿qué pasa si todo el mundo llega, porque nadie llega media hora antes al trabajo, llegan casi todos al mismo tiempo? Esos lectores biométricos no van a tener la capacidad de tomar las huellas digitales rápidamente para tantos empleados. Y se recomendó que adquieran más periféricos. También el software. Oye, ¿cómo hacemos para que este software sea mucho más rápido? Porque ellos decían, muchos de ellos decían, estamos hablando del mismo hospital de Tacna, ¿cómo puedo hacer para que en nuestro sistema sea más rápido para detectar la presencia de una persona? Entonces, ahí, por ejemplo, utilizamos, en el tipo de hardware, utilizamos tarjeta RFT, tipo tarjeta metropolitana, donde solamente pasas tu tarjeta, pero al mismo tiempo el software, a nivel que tú pasabas la tarjeta, tomaba una fotografía de la persona que estaba pasando la tarjeta. Entonces, con eso es de que nosotros también garantizábamos que no sea tu amigo el que pase tu tarjeta. ¿De acuerdo? Tú te parabas al frente, pasabas tu tarjeta, el sistema capturaba tu imagen y hacía una lectura de los 16 puntos que tiene rostro para determinar si era o no era el usuario. Y claro está también el tema de recursos humanos. Ahora, si nosotros queremos analizar la capacidad, tenemos que analizarla por partes. Llámese así, por pequeños procesos, por subprocesos. Y en primer lugar,
tenemos que entender la gestión de la capacidad de negocio. Es decir, qué tanto los servicios de TI que yo tengo implementado ayudan al negocio, ayudan a la organización a tomar mejores decisiones en base a, por ejemplo, nuevos servicios, nuevas mejoras, crecimientos, planes de desarrollo. Es decir, el aplicativo, el personal, ayuda al negocio. Por otro lado, tenemos la gestión de la capacidad, ya no del negocio, es decir, de cómo atendemos, sino al servicio. Es decir, tenemos la capacidad para atender los acuerdos que tenemos con los clientes para seguir manteniendo un nivel de servicio adecuado y que estos sean debidamente monitoreados. Entonces, la capacidad de negocio es, nosotros tenemos la capacidad para atender todo lo que el cliente quiere para poder seguir con su core de negocio. La gestión de la capacidad de servicio es, si en caso algo fallara, podemos asegurar que podemos cumplir con los requerimientos que nos da el usuario. Y es ahí donde entra el tercer proceso, la capacidad de los recursos. Es decir, nosotros no solamente tenemos la capacidad de atender el negocio, tenemos el equipamiento, tenemos el software, capacidad de servicios, y en caso nos pidieran alguna modificación, alguna implementación, la podemos hacer. Pero a nivel de recursos estamos realmente viendo que los recursos con los cuales en la actualidad contamos son los suficientes para poder seguir desarrollando las actividades de la organización. Estamos haciendo un monitoreo de eso, estamos haciendo un análisis de esta información. Y esto es muy importante porque estos tres componentes, la gestión de la capacidad de negocio, la gestión de la capacidad de servicio y la gestión de los recursos, sirven para que la organización tome decisiones respecto, por ejemplo, a adquisiciones. ¿Qué voy a comprar? ¿Cuándo voy a comprarlo? ¿Quién lo va a usar? No solamente se trata muchas veces de decir, necesito 20 máquinas. ¿Sí? Necesito contratar a 3 chicos. ¿Has hecho la medición de la gestión que tú requieres para hacer esta contratación o hacer esta compra? Necesito 20 máquinas. Muy bien, felicitaciones, compra las 20 máquinas. ¿Dónde las vas a colocar? ¿Dónde van a estar ubicadas? ¿Sí? En la sala de conferencias, perfecto. ¿Tienes punto de red? No, vamos a conectarla por Wi-Fi. El Wi-Fi que tenemos puede conectar 20 computadores simultáneamente. Tenemos puntos de energía. Es decir, tenemos que identificar todo para que funcione adecuadamente. Y es por eso que en la gestión de la capacidad existen 3 factores críticos de éxito. Saber hacia dónde quiere llegar el negocio. Es decir, qué cosa o qué perfil el negocio de acá a 5 años, 10 años, 12 años. Alinearlos, es decir, nosotros como TI, alinearnos a comprender cómo la organización pretende utilizar las tecnologías en lo que ellos hacen y cómo podemos ayudar a otros procesos. Es decir, esta gestión de capacidad también ve los procesos de la organización, compras, logística, financiamiento, porque todos ellos generan una estructura y una expectativa para un normal desarrollo. ¿Qué indicadores deberíamos tener como indicadores dentro de la gestión de la capacidad? Primero, un buen indicador es saber exactamente qué es lo que me va a pedir el cliente. Repito, lo que me va a pedir el cliente. Entonces, ahí voy dimensionando carga de trabajo, tendencias de versionamiento con el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, en este momento tenemos contratado un plan de X megabytes en tal empresa.
Pero como yo sé que esto va a crecer, entonces de acá a 6 meses voy a cambiar de plan. Porque de acá a 6 meses yo debería tener de repente más empleados. El otro tema que tenemos que tener es el nivel de gestión tecnológica que tenemos, es decir, la implementación de nuevas tecnologías y el cumplimiento de los acuerdos con el cliente. Otro indicador en la gestión de la capacidad es no estar comprando constantemente. Es decir, si tenemos una buena gestión de capacidad, nuestras compras se hacen mirando al futuro. Pero por otro lado, no por mirar al futuro, tenemos una sobrecapacidad. O sea, yo tengo 20 máquinas. Si no voy a colocarle, pues, red dedicada, de acuerdo a 20 máquinas, con, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? 100 de velocidad. Es un exceso. Eso me va a costarme mucho. Y todavía no pretendo crecer. Es que hay que pensar en el futuro. El futuro hay que pensarlo siempre y cuando lo tengamos planificado. Y por último, a nivel de operaciones, como estamos pensando en la capacidad, podemos reducir el nivel de incidentes y también el rendimiento de los equipos es mucho mayor y por ende también la satisfacción del cliente es mucho mayor. Entonces, se puede decir a nivel de la gestión de la capacidad que es muy importante que el área de TI asegure que la capacidad instalada dentro de la organización se alinee a lo que la organización necesita. Se tiene que considerar para esto tres componentes, ¿no? Cómo estamos alineados al negocio, cómo estamos alineados a los servicios que ofrecemos y si los recursos están debidamente optimizados. Y para eso tenemos que tener un plan de capacidad. El plan de capacidad lo que nos va a decir es cómo está nuestra infraestructura de TI en la actualidad y cómo va a afrontar nuevos retos en el futuro. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Todo claro, dicen por ahí. Muy bien. Hasta aquí la clase. Hasta aquí la clase, señores. No te preocupes, Ricardo, ya están presentes. Clase terminada, Manuel. 3 temas. No se preocupen, señores, ya están todos presentes. ¿Sí? Sí puede salir. Toque la puerta, no chanque la puerta al salir, por favor, José. Listo. Buenas tardes, señores. Hasta luego, cuídense mucho. Sí, sí lo vi, sí lo vi, Pedro, no te preocupes. Sí, trabajen nomás ustedes dos, Pedro. Tranquilos. Entonces trabajamos los dos, ¿verdad, profesor? Así es, Pedro. Tranquilo. Ya, listo, gracias. Cuídate. Bye, bye. El jueves nos vemos, Pedro. Sí, nos vamos a jugar, profe.